Hola, feliz miércoles 4 de marzo. Muchas gracias a quienes nos están sintonizando a estas horas de la mañana. Vamos a hablar de la postmañanera del día de hoy. Vaya que estuvo intensa la conferencia matutina desde el inicio, sobre todo por la información muy importante, los datos que uno, al menos un servidor, tenía que estar así al pendiente de que no se le fuera una sola cifra de las que dio a conocer el día de hoy el titular de la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, el señor Santiago Nieto, el doctor Santiago Nieto Castillo, quizá el personaje más importante hasta este momento en la lucha contra la corrupción del gobierno federal, porque no solamente es un conocedor de la materia electoral, sino también un conocedor ya de la materia de la corrupción corporativa, del rastreo del lavado de dinero y lo que el día de hoy él comentó como una política criminal de Estado, es decir, una integración de esfuerzos entre la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Secretaría de la Función Pública y por supuesto la Fiscalía General de la República. Santiago Nieto dio a conocer varios adelantos, sobre todo 7 grandes expedientes que son muy importantes y creo que vale la pena que cada uno de ellos se vayan desgranando. Yo les prometo el día de hoy, en la noche, a las 9:30 de la noche, hacer un desglose importante de cada una de estos expedientes, pero creo que ahorita lo que vale la pena mencionar es las principales empresas o redes criminales que fueron dadas a conocer hoy por Santiago Nieto Castillo. Y bueno, aprovecho para mandarles saludos, muchas gracias a quienes nos están mandando sus mensajes, a Graciela Solache, a Fernando Flores, que nos estaba escuchando desde Puebla, a Laurelena Santín, que nos está mandando los saludos, también un abrazo, a Teresa Bazán, muchas gracias, a Adriana Cerratos, que nos dice el 9M va, claro que sí, va el paro nacional, Salvatore Rodríguez, que nos está también mandando saludos aquí también, a Daniela Fernández, muchas gracias, a Inés Montero, dice, gran acierto que los doctores Reyes Terán y los activistas del doctor López Gatell estén en la pantalla. Muchas gracias también por tu comentario. A Antonio García Rojas de Ensenada, a Francisco Avendaño, saludos, muchas gracias. A quienes nos están viendo también fuera del país, a Víctor Morales, ¿cuál lucha contra la corrupción? Bueno, este es un bot, no voy a repetir su, su comentario. Teresa Ibáñez, muchas gracias. A Ek Balán, que nos ves desde Quebec, Canadá, muchas gracias. Bueno, uno de los primeros expedientes que dio a conocer el día de hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es contra una red de trata de personas que operaba en la Ciudad de México y que también operaba en otras entidades de la República. La información que dio es importantísima. Es una red que captaba a víctimas que las enamoraban para después manipularlas y obligarlas a ejercer la prostitución. Incluso se les exigía hasta 30 relaciones sexuales por día a las víctimas de esta red de trata. Hay 7 personas bloqueadas, hay 52.6 millones de pesos de montos directos bloqueados, hay montos de terceros relacionados por 53 millones de pesos y por 6.200 millones de dólares. Es una de las primeras empresas y de los primeros expedientes que dio a conocer el día de hoy Santiago Nieto. La otra es la tercera generación de esta agrupación de la Luz del Mundo, que engañaba a sus víctimas por medio de la fe para que donaran todas sus pertenencias a la iglesia, además de tener relaciones sexuales con las más jóvenes. Este es el segundo expediente del que informó Santiago Nieto. Hay montos directos por 360 millones de pesos y por 1,5 millones de dólares,
y montos de terceros relacionados por montos menores de 82,483 pesos. Eso fue el segundo expediente que dio a conocer el día de hoy Santiago Nieto. La red de pornografía infantil en Facebook también es uno de las redes que también dio a conocer el día de hoy. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que logró localizar la identidad del agresor, además de las cuentas bancarias con las que se hicieron los pagos por fotos de la víctima, que fue una menor de edad engañada vía Facebook por un sujeto que la convence de enviarle imágenes y videos de su cuerpo desnudo, los llamados packs, y además de darle sus claves de acceso a la red social. En esta red de pornografía infantil, pues la pista principal es la relación que pueda tener este defraudador con otros grupos y precisamente con la propia red social. También habló de un alto funcionario de un gobierno local, no sabemos exactamente de qué gobierno local estaba hablando, pero que de 2013 a 2018 recibió 7.6 millones de dólares de este gobierno local para ocupar diversos cargos. Fungió como operador legal de un centro deportivo de 2013 a 2018. Bajo su nombre envió 39 millones de pesos y destacan 3.85 millones enviados a Israel. Es decir, él ganaba 7.6 millones de pesos, pero hizo envíos por 38.5 millones de pesos. De 2004 a 2019 se identificaron 190 operaciones de compraventa de inmuebles. Adquirió dos en copropiedad por 6.6 millones de pesos y enajenó un total de 99.4 millones de pesos, copropietario de 177 inmuebles. Este es otro de los expedientes que dio a conocer Santiago Nieto el día de hoy. Y el fraude en Infonavit, que es uno de los temas, digamos, más importantes de la red de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. En el fraude a Infonavit, la figura interviniente es de un grupo inmobiliario constituido en 2004 que expidió un cheque de caja a favor del grupo inmobiliario por 174 millones de pesos y después se hizo la investigación. Hay cuentas falsas o cuentas ficticias con transferencias por 2 millones de pesos, 7.8 millones de pesos y transferencias al Reino Unido por 49.1 millones de dólares. Este es uno de los otros expedientes que están en investigación. Hay uno que le hizo llamar el caso Primavera, Santiago Nieto, al estarlo mencionando. Dice, reporta ingresos totales por 3.5 millones de pesos entre 2013 y 2018 y se observan discrepancias fiscales en sus declaraciones. Su presunto operador está alertado en 6 reportes por movimientos individuales que sumarían 741 millones de pesos y retiros en efectivo de 2015 a 2019 por 122.8 millones de pesos. También habló de otra empresa, de una empresa pesquera, que sería el séptimo expediente mencionado en las líneas de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Recibió aportaciones de 2013 a 2019 por exportaciones de 781 millones de pesos. Exportó pepino de mar por un monto de 664.8 millones de pesos, que representa el 85.5% del total de todas sus exportaciones. Y como ustedes saben, el pepino de mar es una actividad que ha estado prohibida y que está alentada por la compra de este producto marino, que ha generado realmente crimen organizado, sobre todo en el sureste mexicano, en las costas de Yucatán. Fiscalmente, de 2014 a 2018 declaró ingresos por 2.650 millones de pesos y deducciones por 2.629 millones de pesos. Y el tema, era inevitable que se tocara uno de los temas más importantes que se ha estado
mencionando en la legislación ahora en el Senado, que es el de las factureras y el de las empresas que de manera irregular han emitido facturas falsas o han generado contrataciones laborales falsas vía el outsourcing. Sobre este tema, Santiago Nieto señaló que hay 300 empresas que evadieron impuestos. El sistema de administración tributaria le ha entregado a la Unidad de Inteligencia Financiera información sobre 977 empresas detectadas como casos de defraudación fiscal. Se están revisando los primeros casos, habló de alrededor de 30, y por lo menos debe haber una sanción en el ámbito administrativo. También se habló en la mañanera de un tema que poco se ha abordado a nivel de prensa, que son los activos virtuales o las bitcoins, que dice Santiago Nieto son una realidad. La Unidad de Inteligencia Financiera generó un formato para personas que desarrollen estas actividades y que se registren ante el SAT. Hay alrededor también de 300 empresas que operan con este sistema. Casi al final de la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador habló de alguien que le llevó la escritora Elena Poniatowska y que en realidad se trataba de este tipo de actividad virtual o de moneda virtual que pues generó también y que estaba vendiendo a final de cuentas una idea de donación siempre y cuando hubiera una llamada del presidente de la República. En fin, hay muchísimos datos que se dieron a conocer por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que por cierto habla muy rápido, parece una metralleta, no se le va un dato, pero en total, con estos 7 expedientes se bloquearon 12.191 cuentas por un monto de 4.554 millones de pesos y 52 millones de dólares. Repito, en total se han bloqueado 12.191 cuentas por un monto de 4.554 millones de pesos y 52 millones de dólares. Esto fue lo que llevó a Santiago Nieto a subrayar en la conferencia matutina que se acabó la fiesta de la corrupción para quienes estaban haciendo este tipo de transacciones, y que la Unidad de Inteligencia Financiera les permitía todo esto, ya se les acabó. Esto es muy importante porque las actividades criminales van desde la trata de personas, desde la pornografía infantil, como él mismo expuso, hasta operaciones trianguladas complejas, como en el caso de Odebrecht o como en el caso de Infonavit, o como en el caso también de expedientes estatales de corrupción que fueron dados a conocer por Santiago Nieto el día de hoy. Fue bastante intensa y enriquecedora la exposición de Santiago Nieto, y creo que cada uno de estos casos va a generar muchísimos otros expedientes. Era también inevitable que se le preguntara sobre el caso de Lozoya, de Emilio Lozoya, detenido en Europa, en España, involucrado en el caso de Odebrecht. Dijo o explicó Santiago Nieto que en el caso de Lozoya existen 4 demandas en curso y 3 investigaciones pendientes sobre el astillero en España, que es por cierto con el expediente por el cual la policía española lo detiene y que generó pérdidas por 50 millones de euros para Pemex. Hay otro sobre Fertinal y otro sobre etileno 21. Este es el tema también de, pues, clave de uno de los expedientes de corrupción más importantes que se dio a conocer el día de hoy. En la conferencia matutina hubo una reflexión sobre los mecanismos de defraudación fiscal que son a los que está atacando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto hay una reacción de quienes se sienten agredidos ante estas investigaciones. Los 3 mecanismos mencionados por Santiago Nieto fueron o son el de las empresas fachadas. Hay casos, como el que señaló el propio López Obrador y lo subrayó Santiago Nieto, de una bodega que llegó a facturar más de 1,000 empresas, que por cierto pues eran empresas fantasma o fachadas.
El otro mecanismo de defraudación fiscal es la facturación apócrifa de empresas que no producen nada, pero generan grandes fortunas. Y el tercer mecanismo es el del outsourcing ilegal, que puede incluir tanto las empresas fachadas como la facturación ficticia y que además violan derechos laborales. En este tema del outsourcing ilegal hay más de 20.000 millones de pesos, es el cálculo que se hace entre el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, que se han defraudado mediante este mecanismo. Aquí aprovecho para hacer una pausa. Estoy viendo sus comentarios muy a favor de Santiago Nieto. La verdad es que es un gran investigador y un especialista en este tema. Yo lo conocí e incluso escribí sobre él desde que fue titular de la FEPADE y como fiscal de delitos electorales estuvo a punto de atrapar a Lozoya, pero la red de protección del gobierno de Enrique Peña Nieto lo descabezó de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Muchas gracias que a quienes nos están viendo aquí, José Carlos Álvarez desde Aguascalientes, a Olga del Carmen Bautista, también saludos, a Ise Mena, muchas gracias. Inevitablemente el otro tema que ya cotidianamente se está abordando en las conferencias matutinas es el tema de la movilización del 9 de marzo, del paro convocado por distintos colectivos feministas y de las demandas del feminismo. López Obrador corrigió lo que desde ayer se vio retacado de mensajes y de troleadas, diciendo que él no había pensado que el 9 de marzo, es decir, el próximo lunes, que es el inicio, o él anunció como el inicio de la distribución y de la venta de los boletos del avión presidencial, es el día del paro nacional. Corrigió, dijo, se pospone para el día siguiente, que es martes 10, o para el miércoles 11 de marzo, y reiteró que desde el gobierno de la República se apoya a todos los hombres y mujeres sobre todo que participen en el paro y que tienen todos sus derechos de manifestación pues prácticamente respetados. En otro diálogo, en otra polémica que se generó en la conferencia matutina con la comunicadora Frida Guerrera, López Obrador informó que va a ser la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la directora de Mujeres, Nadine Guzmán, quienes van a informar sobre las acciones a favor de las mujeres el próximo 8 de marzo, que se realizará un acto en Fresnillo, Zacatecas. Sobre el coronavirus, nada más hubo una pregunta casi al final, y él remitió o señaló que a las 7 de la tarde del día de hoy va a realizarse la conferencia cotidiana de la Secretaría de Salud con el doctor Hugo López-Gatell, con el doctor Gustavo Reyes Terán y con el doctor Alomía, que son los responsables de la información que se refiere a el tema del coronavirus. En fin, aquí ya estamos terminando. Nos ha mandado saludos desde Vail, Colorado, vaya zona hermosa, a Kike Aguilera, muchas gracias. A Maida Yolanda Marroquín, ¿y qué tendría que quitarnos el sueño lo del paro del lunes? Pues que se dé o que él les preocupa. Así es, yo creo que es una expresión legítima, necesaria, pero obviamente hay grupos que han querido politizar o partidizar este tema como si la confrontación fuera con el presidente de la República. No, la confrontación desde mi punto de vista, y aquí me permito hacer un comentario, es contra una estructura patriarcal de poder que por cierto también ha sido alimentada por varias mujeres, empezando por muchas de nuestras madres o maestras o tutoras, que en este momento está en crisis y está siendo exhibida por las jóvenes feministas. Y creo que hay que apoyarlas en toda la extensión de la palabra, y por supuesto el tema de la atención y de la acción más importante y necesaria y rápida en contra de los feminicidios. Eso es un asunto que se involucra a todo el Estado mexicano, no solo al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los municipales, a las policías, a los ministerios públicos. En fin, muchas gracias. Aquí terminamos por el día de hoy nuestra postmañanera del 4 de marzo.
Un abrazo, como dice López Obrador, démonos abrazos, no le tengamos miedo a los virus y mucho menos miedo a los que siembran miedo. Gracias, buen día.